9:26. Bueno, estoy de veras muy contenta de tener a una extraordinaria periodista, reportera aquí con nosotros, Nayeli Roldán. Ustedes la conocen por muchas cosas. Hemos platicado con ella los últimos años de infinidad de temas que tienen que ver con sus investigaciones en Animal Político, y hoy está presentando aquí La austeridad mata, la política de la 4T que dejó a México en ruinas, editado por Planeta. Naya, gracias por estar aquí, por platicar con nosotros y sobre todo por documentar algo que estaba como por ahí suelto, digamos, en distintos medios y en distintos momentos en este sexenio, pero no como un consolidado de qué es lo que pasó con el sistema de salud mexicano y sobre todo con las personas usuarias del sistema de salud a raíz de la decisión del presidente López Obrador de esta famosa austeridad republicana. Así es que, pues felicidades, Naya. Gracias por platicar con nosotros. Ay, al contrario, muchísimas gracias, Ana Francisca. De verdad que estoy emocionada. Es un honor siempre compartir contigo unos minutos al aire. A ver, la austeridad mata. ¿Cómo arrancaste con esta investigación? Platícanos un poquito. Y además quiero decirle a la gente que nos está escuchando y viendo que no nada más son reportajes, sino son historias de vidas. Así es. Sobre todo, Ana Francisca, como bien mencionas, se ha hablado mucho durante todo el sexenio del sistema de salud, porque hemos visto muchas protestas que no veíamos antes. Uh-huh. O sea, vimos al personal sanitario saliendo a protestar no solamente por la pandemia, sino después también, demandando insumos para poder trabajar, uh-huh, demandando mejores condiciones laborales. Vimos, por supuesto, a los padres de niños con cáncer, vimos a las mujeres con uh-huh cáncer que también reclamaban la recuperación de sus tratamientos. Y también, Ana Francisca, al mismo tiempo, cuando yo me metí a revisar el presupuesto en materia de salud, parecía que no había gran diferencia, ¿no? Que no había recortes como sí se veían muy pronunciados en otras áreas, uh-huh, exactamente. Entonces, digamos que esas fueron como las primeras preguntas que detonaron la investigación de qué está pasando entonces. O sea, si vemos a gente demandando insumos en el sector salud y vemos que en presupuesto parece que no hay recorte, entonces algo está pasando en medio. Justamente esa fue la idea de esta investigación, de poder explicarnos qué estaba pasando en medio de esas dos situaciones, y así comenzó esta investigación que arrancó hace un año más o menos, ¿no? Y como te comentaba fuera del aire, es muy difícil investigar en materia de salud, uh-huh, porque los presupuestos están fragmentados, porque el sistema de salud está fragmentado. Entenderle de a quién le corresponde qué responsabilidad. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y poder trazar incluso las compras, ¿no? O sea, en Animal Político con Daniel Moreno decíamos, ¿podemos hacer el ejercicio de en dónde se compró una caja de aspirinas y en dónde llegó? No, en este momento no se puede, ¿no? Justamente por el desorden de las compras, etcétera. Entonces, primero, entenderle al tema era muy complicado, ¿no? Y luego, pues, hacerse de las fuentes, hacer las solicitudes de información, otra vez, cientos de solicitudes, y luego también, como bien mencionas, las historias. Y la intención de esta investigación puesta ya en un libro, donde obviamente hay más espacio para desarrollar los temas, tenía justamente la intención primordial de poder entender, de poder encontrar esas respuestas a las dudas que todos nos hacemos, todos los días. O sea, la gente que va a las clínicas. Sí, ¿qué está pasando? Y exacto, uh-huh, y que sale con su receta sin surtir, la gente que le aplazan las cirugías, la gente que no está encontrando atención médica en las instituciones públicas y que se pregunta por qué, y que nosotros también como periodistas nos preguntábamos por qué. Justo la idea es encontrar respuestas en los documentos, con las fuentes, con las personas, con el sector salud que está enfrentando esta situación a diario. Y justo lo que encontramos es desorden en las compras, decisiones que no se corrigieron, que incluso a esta altura siguen sin corregirse, uh-huh, 4 intentos para cambiar el modelo de compras y 3 fracasos, uh-huh, y eso por supuesto que trae consecuencias. Por eso es el desabasto, o sea, uh-huh, el nivel de desabasto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es 3 veces más
que el que tuvo Enrique Peña Nieto, por ejemplo. Que lo que me gusta, pude empezar a ojearlo, pero una de las cosas con las que tú arrancas es decir, no estamos diciendo no estoy diciendo que antes las cosas eran perfectas. Así Por supuesto que no eran perfectas. Había una cantidad inmensa de desafíos, no los tenemos ni que decir aquí, pero el nivel de improvisación y de tratar de encontrar o de descubrir el agua tibia, digamos, y experimentar finalmente con la vida de las personas, Naya, porque esa es la cosa, ¿no? Eso es lo tremendo, Ana Francisca, y es lo que a mí me sorprendía durante la marcha de la investigación, y creo que también quienes lean este libro se van a dar cuenta que es... nunca hemos tenido un sistema de salud perfecto, ¿no? Es más, ni siquiera se defiende que antes lo hacían muy bien y ahora lo hacen tremendamente mal. No, o sea, como lo decimos en la contraportada del libro, el sistema de salud era funcional, ¿no? Sí, o sea, ahí caminaba con sus problemas y con su corrupción también, por supuesto que periodísticamente documentamos también durante el sexenio pasado, pero lo que sucedió ahora es... Como bien mencionas, un intento de encontrar el hilo negro, un intento de decir todo lo que se hizo antes estaba mal, y no, tampoco es el caso. O sea, había mucha gente profesional que había establecido estrategias, incluso en las compras consolidadas, por ejemplo, y que había ganado ya experiencia, que ya habían errado y ya habían corregido. Habían errado y habían corregido durante muchos años. Lo que se tenía hasta 2018 no era perfecto, no era incorruptible, pero sí había medicinas, por lo menos en los hospitales. Probablemente sobreprecio, también, sin duda alguna. Seguramente. Pero el problema es que, como seguramente muchas personas lo han escuchado y lo dicen, que se trató de encontrar soluciones no quirúrgicas, sino hachazos. Sí, ¿no? sí, el machete, ¿no? El machete completamente. Y lo que te deja el machete es que se va lo bueno y lo malo, ¿no? Y en este caso, literalmente así fue. Arrasó con todo lo que había antes y decir, este modelo de compras no funcionaba o no funciona, y entonces lo quitamos y ahora vamos a establecer el nuevo. Y de ahí que, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda fue la primera en intentar comprar las medicinas. Compró 36% el primer año, en 2019. Siguiente intento, Insabi, ¿no? Y entonces ahora Insabi tendría sin reglas de operación. Sin reglas ni siquiera de la institución. Ni siquiera sabían que... Exactamente, cómo iba a funcionar ni nada. O sea, para lo único que funcionó el Insabi es para quedarse con el dinero de Seguro Popular, del fideicomiso, pasarlo de una bolsa literalmente a otra en materia contable. Y después de ahí le perdimos el rastro al dinero, ¿eh? O sea, ahorita no hay manera de saber exactamente cómo lo gastaron, en dónde está, y por transparencia incluso ni siquiera rinden cuentas argumentando justamente que el Insabi desapareció. Luego el Insabi desaparece, se equivoca, bueno, más bien no la logra. ONU, ¿no? Luego viene la UNOPS, exactamente, la ONU, supuestamente como un organismo internacional que evitaría la corrupción y no sé qué. Lo mismo, tampoco pudieron comprar exactamente lo que se necesitaba. Y eso originó que las instituciones tuvieran que hacer compras pequeñitas, ¿no? Porque justo, o sea, son insumos que se requieren, entonces lo que hacen el ISSSTE, el IMSS es comprar por separado, pero ¿qué pasa? Compran más caro, evidentemente. Comprando a un volumen es como cualquier regla de oferta y demanda de cualquier cosa que nosotros compramos. Si ¿no? Yo te compro 10 camisetas, pues me las vendes más barato a que si te compro 2, ¿no? Exactamente. Pues y lo mismo pasa con las medicinas, en esos volúmenes, ¿no? Y resulta que pues UNOPS no trae todo lo que se necesita, las instituciones compran poquito, más caro. Obviamente eso va retrasando que las medicinas lleguen a cada una de las farmacias de los hospitales de este país, y luego eso tampoco funciona, y luego viene el IMSS Bienestar a comprar, y luego ahora la megafarmacia con Birmex, ¿no? Entonces, básicamente nos pasamos todo el sexenio con intentos de cambio en materia de adquisiciones de medicinas, fallidos, evidentemente, porque ninguno ha durado más de un año. Hoy volvió a decir el presidente, hoy o ayer volvió a decir el presidente, creo que en septiembre. En septiembre va a entregar el mejor sistema de salud del mundo. Y resulta, Ana Francisca, que además, o sea, a ver, son por lo menos dos aristas interesantes, que es, nos prometieron austeridad y que digamos que íbamos a sufrir un poco, pero que íbamos a ahorrar y que se iba a comprar mejor y que se iban a acabar con los monopolios. ¿Y qué crees? El presidente López Obrador gastó 23% más en contratos de medicinas
que el gobierno de Enrique Peña Nieto, justamente porque compraron más caro. Claro. Compran menos, compran más caro, compran más tarde. La gente no tiene las medicinas. Cuando el tema del cáncer infantil, compraban de donde fuera. Exactamente. O sea, era allá hay 5 cajitas en, no sé, en India, pues tráiganlas, no, pues 500, pues páguenlos. O Exactamente. sea, increíble lo que terminaron haciendo. Exactamente. Y luego por el otro lado está el efecto para las personas, pues Ana Francisca, ¿no? O sea, para nosotros incluso es como analizar documentos y ver bases de datos y establecer porcentajes de recorte y de consultas o de cirugías que se dejaron de hacer o recetas que se dejaron de surtir, pero esos son personas. Sí. Es alguien que no tiene para comprar una medicina. Son madres que sus hijos literalmente tenían el peligro de morir por cáncer. Y que no recibían las quimioterapias y que se tuvieron que organizar y que buscaron a gente que las ayudara para interponer recursos, para interponer amparos, y que iban a gritarle al presidente que las escuchara. O sea, esos testimonios que son además desgarradores y que son reales, es realmente el efecto concreto de lo que tienen las decisiones que alguien toma desde Palacio Nacional y que alguien ejecuta en cada una de las oficinas de este país, y que son esas personas quienes pagan las consecuencias. Y justo en el libro encontrarán esos testimonios que son durísimos. O sea, yo incluso en este momento al recordarlos me vuelve a conmover terriblemente. Claro. Porque son historias de mucho dolor, de mucha lucha también, de mucha resiliencia, pero que también son situaciones que no tendrían por qué estar enfrentando. ¿No? Yo creo que el sentimiento es, no tendría por qué estar pasando de esta manera. Así es. Y eso da, digamos, un no sé si es coraje la palabra, pero es una frustración, una tristeza, una impotencia claro. Muy particular, porque no tendría que ser así. Porque de por sí las enfermedades son duras. Claro. Porque de por sí las enfermedades, quienes las padecen, las sufren físicamente, quienes están alrededor las sufren emocionalmente, pero si a eso le agregas que encima de todo tienen que emprender una batalla para gritarle al Estado que los atiendan, cuando es un derecho humano y cuando incluso también son derechohabientes, un servicio que todos pagamos, es el doble de carga, es el doble de doloroso y efectivamente es el doble de frustrante. Y pensando además, Naya, que es otra de las cosas que nos ha acompañado este sexenio, en que no hay un reconocimiento de este fracaso, ¿no? No hay un reconocimiento del trato a los papás de niños con cáncer, al contrario, hay un señalamiento, hay un hostigamiento, entonces es todavía, digamos, la ofensa es todavía más grave, ¿no? Exactamente, le agregas como atenuantes, ¿no? Incluso a este punto, porque al final yo creo que o sea, la posición o lo que siempre ha dicho el presidente básicamente es estás conmigo o estás en mi contra, y cualquiera que haga un señalamiento, no solamente de un error, sino incluso en este caso de una carencia, que sea descalificado per se, creo que no le abona a nada, ni siquiera a su propio proyecto, porque en realidad lo que significa esta descalificación es también como si estuviera ignorando a las víctimas, porque al final eso terminan siendo, ¿no? Las personas. Y si no se reconoce el problema, entonces ¿cómo se va a corregir? Claro. Ese es el punto, me parece relevante de estar negando y estar diciendo que no, que los periodistas que publicamos esto también somos opositores y el resto de adjetivos que nos pone, y no más bien intentar sentarse de verdad y decir qué es lo que ha salido mal y cómo lo podemos hacer, pero estratégicamente. Y en realidad lo que ha parecido es que más bien son literalmente ocurrencias de y ahora veamos por aquí y ahora veamos por acá. Y eso es lo grave del asunto, en realidad, ¿no, Ana Francisca? Y justo para mí una de las cosas importantes de este libro y del periodismo en general, yo siempre lo diré, que es señalamos esto que está mal para que sea corregido, ¿no? Pues es un trabajo importante lo que presentas, y pues sí, es el resultado del 90% de lealtad, 10% de eficiencia o de buenos resultados, de capacidad, en fin. ¿Lo presentas pronto? Lo presento pronto, daremos la fecha próximamente, pero digamos que por el momento ya está en librerías en ya físico, a partir del 24 está en todo el país, del 24 de mayo, ahorita solamente está en la Ciudad de México en Péndulo, pero en
el resto de plataformas ya se puede hacer el apartado, digamos, ¿no? La preventa. Eso, bueno, Naya, te agradezco muchísimo. Estoy segura que le va a ir increíblemente bien. Desafortunadamente, porque es un tema, ¿no? Ojalá que no hubiera tenido que ser escrito, pero creo que es muy importante que lo hayas hecho. Y estamos pendientes de esa fecha de presentación. Nayeli Roldán, La austeridad mata, la política de la 4T que dejó a México en ruinas, editado por Editorial Planeta. Gracias, Naya. Muchísimas gracias. Gracias por visitarnos y estamos siempre en comunicación y con toda la admiración del mundo. Muchas gracias, igualmente. Vamos a la pausa, sí, 7:41. Ya está por acá Ricardo Zamora. Regresamos con él.